¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos, bienvenidas a Mesa Informativa. Tal como lo hacemos frecuentemente, abordaremos tres temas muy importantes y entre ellos, en el ámbito policial, adelantarles que personal de Carabineros se desarticuló una banda que se dedicaba al robo con violencia en la comuna de Carahue. 8 personas se quedaron privadas de libertad. Después estaremos conversando en nuestro estudio con Carlos Atenas, el jefe de la carrera Contador Auditor de la Universidad Católica de Temuco, para contarnos acerca de lo importante que es formalizar empresas. Y fíjese también en un tercer tema, que la Subdirección Nacional Sur de la CONADI financió 23 proyectos de turismo mapuche en la región de la Araucanía. Bienvenidos a Mesa Informativa. Personal de Carabineros desarticuló una banda que operaba bajo la violencia en la comuna de Carahue. El rápido actuar y apoyo de la comunidad permitió a personal de la subcomisaría Carahue capturar a 5 hombres y 3 mujeres tras activar un amplio operativo en el sector urbano de la comuna. Los sujetos, cuya edad fluctúa entre los 17 y 25 años, fueron ubicados en una casa a metros del lugar donde momentos antes intimidaron y agredieron a un conductor, domicilio en el que su interior se hallaron armas de fuego convencionales, artesanales, un machete, cuchillos y también munición. Eran cerca de las 19:30 horas del lunes pasado cuando un conductor transitaba en el sector urbano de la comuna de Carahue, precisamente por la intersección de las calles Manuel Bulnes con Almagro, cuando, según el relato de la víctima, su tránsito fue interrumpido por un sujeto armado quien se paró frente al vehículo que conducía y que además estaba acompañado por un grupo de personas. Acto seguido, el sujeto enseñó al conductor un armamento, quien detuvo su marcha, siendo abordado por hombres y mujeres, los que comenzaron a golpearlo mientras era intimidado con un arma de fuego. Acción que produjo que la víctima entregara su vehículo, un Jeep 4x4 de caja automática, descendiendo de este y dejándolo con el motor encendido en modo parking. Esto último fue clave, ya que los sujetos, al intentar sustraer el vehículo y tras varios intentos, no pudieron avanzar, provocando además nerviosismo en el grupo de delincuentes que, paralelamente, oían las sirenas de los carros policiales de la subcomisaría Carahue que se acercaban, por lo cual optan por huir a pie y esconderse en una casa ubicada a metros de dicho lugar. La teniente coronel de la prefectura Cautín, Jimena Valle, resaltó el rápido actuar del personal policial, comentando además que se logró detener a estas 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres, la mayoría de ellos con un amplio prontuario policial. Escuchemos parte de lo que nos comentaba entonces la teniente Jimena Valle. Paralelamente a esto, gracias a la acción de distintos vecinos que presenciaron el acto y que aportaron antecedentes para que Carabineros pudiera llegar con un copamiento oportuno al sector donde estaban escondidas estas personas, allanaron ese domicilio y al interior pudieron encontrar distintas especies, entre ellas armas de fuego, un arma de fabricación artesanal y diversas armas blancas. Por lo anterior, los 8 sujetos fueron detenidos y pasaron a disposición del Ministerio Público para ser presentados a control de detención a primera vía. Bueno, ahí lo decía la teniente Jimena Valle. Se logró además allanar uno de los domicilios en el cual se encontró en su interior diferentes especies, entre ellas armas de fuego, un arma de fabricación artesanal y también diversas armas blancas. También es importante comentar que se logró sacar de circulación un revólver con munición, esta arma de fabricación artesanal, machete, cuchillos y también cartuchos de escopeta y elementos para cometer delitos tales como alicates y overoles. Finalmente, contarles que las personas detenidas, entre ellos un menor de solo 17 años, cuentan con antecedentes policiales como hurto, portar elementos para cometer delitos, violencia intrafamiliar, microtráfico, posesión y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otras situaciones. Todos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía
de la comuna de Carahue para enfrentar entonces a la justicia al ser partícipes de esta banda que operaba bajo la violencia en esa comuna de la región de la Araucanía. Pausa y ya estamos de vuelta con nuestro invitado de la jornada. Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país, solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía, siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa, siempre conectados. TV UCT Araucanía. Bien, estamos de regreso en nuestro programa. Yo se lo adelantaba al comienzo de la jornada. Ya está en nuestro estudio Carlos Atenas Zapata. Él es el jefe de la carrera Contador Auditor de la Universidad Católica de Temuco para poder conversar respecto de un tema muy importante y que es la formalización de empresas. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Cata? Mucho gusto y muchas gracias por recibirnos. Para nosotros como carrera es un honor tratar de traspasar estas problemáticas, ¿no es cierto? Y todo lo que es la contingencia a nivel contable y también tributario, ¿no es cierto? Para que puedan las personas ponerse al día, ¿cierto? A través también de nuestra carrera. Exacto, un tema muy importante sobre todo para quienes comienzan con una idea que se transforma finalmente en un emprendimiento y podría terminar en un negocio, en una empresa. Exactamente. Es un largo proceso y por eso queremos comenzar consultándole lo siguiente: ¿por qué es importante formalizar? Bueno, principalmente, ¿no es cierto?, la formalización está dada porque dentro de todo el proceso económico, ¿no es cierto?, y de maduración de la empresa están las compras y las ventas, y estas de por sí están asociadas a un pago impositivo. Ya la formalización está dada en parte a lo legal, ¿no es cierto?, que exige la normativa, ¿ya? Y por lo tanto el hecho de no estar formalizado estaría cayendo, ¿no es cierto?, en una irregularidad tributaria. Ya también hay que entender, ¿no es cierto?, que los impuestos que se pagan, ¿no es cierto?, en este caso, van a dar, ¿no es cierto?, a la cartera, ¿no es cierto?, fiscal, ¿no es cierto?, a la riqueza del país, y por lo tanto estos son utilizados, ¿no es cierto?, para los distintos gastos públicos, ya entre ellos, ¿no es cierto?, también la educación. ¿Cuál es el proceso para formalizar una empresa? A ver, tenemos dos tipos de procesos. El primero ya es cuando una persona ya natural con su propio RUT genera una iniciación de actividades, ya en razón, ¿no es cierto?, a alguna actividad económica que quisiera desarrollar, algún negocio, ¿no es cierto? Claro. O, ¿no es cierto?, una creación de una empresa, en la cual, ¿no es cierto?, a través de una creación de empresa se puede utilizar, ¿no es cierto?, la plataforma, en este caso es de registro de empresas y sociedades.cl, que es una página administrada por el Ministerio de Economía, ¿ya?, en la cual las personas, ¿no es cierto?, pueden crear de manera gratuita en ese portal su empresa para posteriormente llevarlo a la firma, ¿no es cierto?, y cerrar el proceso. ¿Ya? En este proceso se crea una empresa jurídica, distinta, ¿no es cierto?, a la persona natural. La persona natural pasa a ser socio de la empresa. Claro. ¿Ya? Y por tanto ahora es la persona jurídica quien emplea, ¿no es cierto?, este camino ya hacia la formalización, y es quien, ¿no es cierto?, empieza a realizar la iniciación de actividad y empieza a tener contacto, ¿no es cierto?, con, en este caso, su cliente. Carlos, usted comentaba un punto muy importante que son los impuestos. Me imagino que es quizás una de las razones por las cuales muchas veces no se quiere formalizar. Sí, bueno, de cierta forma, muchas veces pequeños emprendimientos parten de manera informal, ¿ya? Y por tanto la dinámica de compra-venta, ¿no es cierto?,
compro, ¿no es cierto?, un producto, posiblemente también lo puedo importar, ¿no es cierto?, que se ha dado mucha boda, importo de Chain, ¿no es cierto?, importo, ¿no es cierto?, de AliExpress, y genero esta compra y posteriormente lo revendo, ¿ya? Claro. El tema está en que esa reventa, ¿no es cierto?, no incluye el impuesto del IVA. El IVA, estamos hablando de una tasa del 19%. Y por lo tanto, el cliente, ¿no es cierto?, que le está pagando, en este caso por la venta del producto, todo el dinero pasa a ser parte, ¿no es cierto?, de, en este caso, el emprendedor. Pero cuando empezamos a incorporar, ¿no es cierto?, el efecto del IVA, ya el monto que le está pagando ya el cliente al emprendedor viene, ¿no es cierto?, con un 19%. Si nosotros nos fijamos hoy por hoy, ¿no es cierto?, ante una actualización tributaria que salió hace muy poco, las boletas, ¿no es cierto?, vienen detalladas ahora. Sí. Yo me puedo dar cuenta de que hay un neto, hay un valor de impuesto de IVA, ¿no es cierto?, y el valor total que yo estoy pagando. Antiguamente, ¿no es cierto?, con las boletas manuales eso no existía. Ya ahora, ¿no es cierto?, con la tecnología tenemos, ¿no es cierto?, acceso a que se pudiera detallar, ¿no es cierto?, este valor de impuesto y me doy cuenta de cuánto estoy pagando efectivamente. ¿Ya? Por tanto, estos emprendimientos, los cuales no incluyen este traspaso, ¿no es cierto?, de IVA, este pago de IVA, ya hacia el consumidor final, al momento de formalizarse, automáticamente generan un costo ya impositivo. Costo que si se hubiese formalizado de manera inmediata no hubiese existido. Ya, o sea, el emprendedor está obligado a tener dos caminos: o aumento, ¿no es cierto?, en un tanto por ciento hacia mi cliente para poder, ¿no es cierto?, recaudar parte de ese impuesto, o segundo, parte de la utilidad, ¿no es cierto?, que me estaba dando el producto, lo transformo en impuesto y lo pago. Claro. Y por lo tanto, cuando está en el proceso del emprendimiento, pasa de la informalidad a la formalidad, muchos dicen, no, es que pasa que estoy sacando de mi bolsillo, ¿cierto?, para poder pagar el impuesto. Siendo que lo que debiese ocurrir de la manera normal es que yo costeo mis productos, ¿cierto?, le agrego mi porcentaje de utilidad y a ese valor neto, que en este caso, le agrego el IVA que le voy a cobrar a mi cliente. Por tanto, es el cliente quien me paga el IVA. Y por tanto, el emprendimiento, ¿no es cierto?, en este caso el empresario, es quien recauda ese impuesto y después tiene que pagárselo al fisco. Bueno, y ese punto es muy importante y con eso quiero llegar a la siguiente pregunta. Quizás para algunas personas, empresarios o emprendimientos, existe una incertidumbre económica de decir qué tan costoso me va a resultar formalizar. Bueno, sí, o sea, a ver, muchos emprendedores nacen por la necesidad. Sí. La necesidad de cierta forma no tener un trabajo estable o muchas veces no lograr, ¿no es cierto?, un sueldo deseado ya en sus trabajos en los cuales están actualmente laborando y necesitan, ¿no es cierto?, un adicional y lo hacen, ¿no es cierto?, a través de negocios, ¿no es cierto?, por fuera, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Y por tanto, eso crea, ¿no es cierto?, una cadena de otras obligaciones. Si lo hago por la vía normal, ¿no es cierto?, de cierta forma el costo que me va a traer la formalización es, no sé, si no me manejo mucho en impuestos, buscaré a un profesional, ¿no es cierto?, del área contable, ¿no es cierto?, en este caso un contador auditor, para poder, ¿no es cierto?, que me guíe en el manejo contable tributario, ¿ya? Que pudiera ser un costo, ¿ok? Ahora, si de cierta forma la persona quisiera, ¿no es cierto?, ser dueño de su propio proceso contable tributario, también lo pudiera hacer, ¿ya? Hoy por hoy, ¿no es cierto?, la plataforma del Servicio de Impuesto Interno está diseñada que sea autoinstruccional. Sí. Y por tanto, las personas, ¿no es cierto?, pueden generar sus propias declaraciones de impuestos, tanto mensuales como anuales. Hay formatos para que puedan llevar sus registros, ya de acuerdo, ¿no es cierto?, a los sistemas tributarios en los cuales hayan quedado, ¿no es cierto?, efectos. Ya, pero por lo general estos quedan, ¿no es cierto?, en un PROPYME general, ¿no es cierto?, o uno que es como uno especial, por así decirlo, que es el transparente, que se le conoce. ¿Ya?
Entonces, bajo esta metodología, las empresas llevan un registro de ingresos y egresos. Si soy ordenado con la parte administrativa financiera, llevar claro mis ingresos y mis egresos, voy a ser capaz, ¿no es cierto?, de poder también llevar mi control financiero, contable y también tributario. Entonces, dentro de esa fórmula nos podemos ir ahorrando muchos costos. Ahora bien, no manejo esa parte, no manejo la área, ¿no es cierto?, relacionada a la parte tecnológica. Ya necesito pagarle un profesional. Ya para este tipo de empresas el costo no es muy elevado, o sea, no te puedo entregar un costo estimado, puesto que, ¿no es cierto?, los honorarios, ¿no es cierto?, de los colegas contadores auditores, cada uno fija su honorario. Claro. ¿Ya? Pero no es muy elevado, ¿no es cierto?, para una empresa que está recién comenzando. Ya. Y si quieren, por ejemplo, formalizarse o crear su empresa, pueden hacerlo a través de la creación, ¿no es cierto?, de empresa en un día, o acercarse, por ejemplo, también a instancias en las cuales le apoyan, ¿no es cierto?, a estos emprendimientos a poder formalizarse. Tenemos FOSI, ¿no es cierto?, tenemos Cercotec, nuestra universidad también, ¿no es cierto?, está adscrita, ¿no es cierto?, en este caso a través de su clínica multidisciplinaria, ¿no es cierto?, de nuestra facultad. Ya hoy día, por ejemplo, mismo hubo un taller ya de la unidad de empleabilidad de nuestra universidad, en la cual se estuvo dictando un taller de formalización. Anterior a eso también se estuvo dando otro taller relacionado, ¿no es cierto?, a la iniciación de actividades y emisión de documentos tributarios electrónicos. Entonces, instancias hay, ¿ya? El problema está es tratar de llegar con esa información a la gente. Entonces, cuando se formaliza hay derechos y deberes tributarios. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué es tan importante o cuáles son las ventajas de formalizar? Bueno, hoy por hoy, ¿no es cierto?, la ventaja principal de formalizar, y ya que estamos, ¿no es cierto?, con un tema súper importante y contingente que es la ley de transferencias, Sí. el hecho de que hayan emprendimientos informales. Hoy por hoy el Servicio de Impuesto Interno está, ¿no es cierto?, requiriendo a los bancos, ¿no es cierto?, la información referida a sus cuentas bancarias de cada uno, ¿ya? Y mensualmente no pueden superar las 50 transacciones de diferentes rutas. Ahí, por ejemplo, están complicados quienes trabajan con aplicaciones de transporte, Uber. Ahí. Muchos. Ya el tema está en que, de cierta forma, la manera de poder evitarlo es formalizándose. Claro. Esa medida, ¿no es cierto?, el servicio de impuestos, o sea, bueno, en este caso, ¿no es cierto?, el legislador la tomó en razón a el aumento de, ¿no es cierto?, informalidades ya de emprendimientos, que muchos también se crearon ya en pandemia, ya, Sí. y que se han ido quedando en el tiempo. Ya, la informalidad en Chile siempre ha estado, ya, pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, y dada la alta demanda, ¿no es cierto?, impositiva y de recursos estatales, es necesario entrar, ¿no es cierto?, a formalizar. Antes era muy difícil tratar de fiscalizarlos. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, tenemos algo que se está llamando inteligencia artificial, Sí. en la cual obviamente el Servicio de Impuesto Interno va a requerir, ¿no es cierto?, esta información a los bancos, y no va a estar un analista o 20 analistas fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno revisando la información. Aquí lo van a llevar a una inteligencia artificial y que filtre la información y que después de eso, ¿no es cierto?, emita la resolución para poder, ¿no es cierto?, citar a algún contribuyente, ¿no es cierto?, a requerir más información o ver qué pasó, ¿no es cierto?, con estos ingresos que son excesivos. ¿Ya? Entonces, el hecho de hoy por hoy formalizar prima, ¿no es cierto?, con evitarse problemas a futuro con el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Claro. Además de eso, y si ¿no es cierto?, también el emprendimiento da sus frutos, me da la opción también de postular a proyectos Sí. de FOSIS, ¿no es cierto?, si son empresas muy pequeñas, o talleres, ¿no es cierto?, artesanales, ya proyectos, ¿no es cierto?, Cercotec, si le puedo añadir, ¿no es cierto?, alguna innovación, proyectos de Corfo, si quiero, ¿no es cierto?, generar Sí. una escalabilidad, ¿no es cierto?, en el tiempo, o simplemente si quiero entrar a la banca, por ejemplo, y necesito de un financiamiento, es necesario tener, ¿no es cierto?, mis ingresos más que, digamos, formalizados,
ya necesito un balance, necesito información en mi carpeta tributaria, ¿no es cierto?, para poder demostrar esta información. ¿Es importante obtener una patente? Sí, bueno, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, municipal, todo emprendimiento o todo negocio, ya sea comercial o profesional, debe tener una patente comercial. Ya. ¿Ya? Existen, ¿no es cierto?, algunas salvedades con las patentes. Puedo tener una patente, ¿no es cierto?, en la cual está destinada a las microempresas familiares, a las MEF que se le llaman, ¿ya? O, ¿no es cierto?, en las patentes comerciales full. Ya. Y por lo tanto va a depender, ¿no es cierto?, si es que la empresa es familiar, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, acogida a una empresa de carácter limitada, ¿no es cierto?, en donde hay solamente 2 socios, o, ¿no es cierto?, una EIRL. Entonces, estas tipologías de empresas pueden optar, ¿no es cierto?, a las microempresas familiares, ¿ya?, en las cuales están en su mismo hogar, ¿no es cierto?, que pueden ser un negocio de abarrotes, por ejemplo, un mini market, una panadería, una pastelería, te fijas, una chocolatería, ¿ya? Y por tanto se puede, ¿no es cierto?, generar con menos requisitos, ¿ya?, una patente, porque está destinado, ¿no es cierto?, a las familias. Ahora bien, hay requisitos que son base, que es la parte estructural, ¿no es cierto?, la parte, ¿no es cierto?, de por ejemplo, pisos lavables, ¿no es cierto?, las murallas, etcétera, ya, el uso, ¿no es cierto?, de agua potable, ya, que son temas básicos, ¿no es cierto?, de higiene, ya, que deben ser cumplidos. Y eso, ¿no es cierto?, lo determina no directamente, ¿no es cierto?, el área de renta de patentes, sino que el área de dirección de obras municipales. Perfecto. La última consulta para comenzar a cerrar. Bueno, las cifras de la informalidad son preocupantes a nivel país, también acá en la región de la Araucanía. Entonces, cerrar consultándole, Carlos, a modo de resumen, ¿por qué en muchos casos no se quiere formalizar? Bueno, yo creo que el principal miedo es pagar impuestos del bolsillo principalmente. ¿Lo ven como un riesgo? Formalizar el hecho de que genero más ingresos, especialmente en familias en la cual también hay vulnerabilidad económica, Claro. y también hay detrás, ¿no es cierto?, para una opinión personal, ¿no es cierto?, una ficha, ¿no es cierto?, social de hogares que no mide la realidad, ¿no es cierto?, de la familia, y por lo tanto el hecho que a lo mejor tuvieran una formalización de empresa les pudiera subir el puntaje, por ejemplo, y automáticamente pudiera dejar sin estudios, por ejemplo, de gratuidad a su hijo o hija, Claro. ¿ya? O sin el bono, por ejemplo, a marzo, y que la familia lo necesita. ¿Te fijas? Entonces, el hecho de la formalización, especialmente de los pequeños empresarios, debe ir de la mano también con políticas, ¿no es cierto?, sociales para poder incentivar ese tema, ¿no es cierto?, potenciar, ¿no es cierto?, la formalidad, pero sin castigarlos, ¿no es cierto?, en cuanto al apoyo social. ¿Ya? Una cosa es poder, ¿no es cierto?, generar ingresos, ya, de la parte, ¿no es cierto?, de empresas, ya, pero por otra parte tratar de no castigarlos, ¿no es cierto?, quitándoles ciertos beneficios, porque a lo mejor, insisto, el negocio a lo mejor los primeros meses pudo haber ido muy bien, pero a lo mejor al 6º mes quiebra. Claro. Por mal manejo económico, porque a lo mejor la persona, por ejemplo, a lo mejor encontró un trabajo estable que le conlleva, ¿no es cierto?, mayor tiempo, ¿ya? Pero eso automáticamente, al tener un ingreso adicional, lo castigan, ¿no es cierto?, por un lado, y le pueden quitar beneficios. Entonces la gestión acá es fundamental. La gestión es fundamental. La gestión, y en este caso, ¿no es cierto?, del gobierno en este caso, es pero crítica. Estoy a favor de la formalización, pero no a favor de que de cierta forma perjudiquen, ¿no es cierto?, a esa fuerza laboral que eligió por arriesgarse, ¿no es cierto?, por un emprendimiento, y porque de cierta manera también tenemos índices altos de cesantía. Entonces tiene que haber una opción. El dinero de la casa tiene que llegar.
de alguna u otra manera. ¿Te fijas? La pregunta es cómo. Y ellos trataron de encontrar una solución y les llega, ¿no es cierto?, hasta la ley de transferencia encima, que insisto, está bien y corresponde, ¿ya? Pero creo que también debiese haber algo que los incentive para poder seguir formalizándolos y, por otro lado, no castigándolos, ¿no es cierto?, en temas sociales. Perfecto. Carlos Atenas Zapata, jefe de carrera contador auditor de la Universidad Católica de Temuco. Queremos agradecerle su tiempo en Mesa Informativa para conversar sobre la formalización de empresas. Que le vaya muy bien. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio también para nuestra carrera y también para nuestro departamento. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a ir a un breve corte, pero seguiremos revisando otros temas. Se pausa y ya estamos de vuelta. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl. Bueno, seguimos ahora con otros temas. La CONADI, a través de la Unidad de Desarrollo de la Subdirección Nacional Temuco, convocó a personas naturales indígenas a presentar propuestas para postular al concurso público denominado Apoyo al Turismo Indígena, Región de la Araucanía, año 2024. Este fondo concursable financió 2 líneas de emprendimientos en el área del turismo correspondiente a modalidades Crece y Emprende. Dentro de los objetivos del concurso destacan apoyar financieramente iniciativas orientadas a la actividad turística a través de la adquisición de equipamiento turístico, infraestructura y habilitación productiva que permita mejorar los estándares de calidad de los servicios, acorde a las exigencias de los mercados locales, nacionales e internacionales, además de rescatar las actividades tradicionales y productivas del pueblo mapuche asociadas a la actividad turística, con el objetivo de hacer de estas una forma de sustentabilidad económica para familias y o personas que las desarrollan. Mario Sepúlveda, el subdirector nacional sur de CONADI, comentó que con gran alegría entregaron los fondos del concurso de turismo indígena año 2024 y quisieran visitar el emprendimiento de Lorena Paredes, llamado Rucahue Co, en la comuna de Freire. Escuchemos parte de lo que nos comentaba entonces Mario Sepúlveda, el subdirector nacional sur de la CONADI. Ellos adquirieron predio por 20B hace 7 años aproximadamente, por tanto han seguido en la senda del progreso, han seguido también dinamizando la economía local con cada uno de los socios de la comunidad y además de esto aportando al desarrollo productivo de la comunidad. Este emprendimiento tan lindo que hemos visitado hoy día como CONADI es un apoyo íntegro que ha tenido esta institución y además de esto, ¿por qué no mencionar que las capacidades siempre están apostadas desde las familias? Nosotros lo que hacemos como CONADI es solamente aportar en el desarrollo de esas capacidades. Bueno, una de las personas beneficiadas fue justamente Lorena Paredes Troncoso, quien construyó el Centro de Eventos y Turismo Cultural Rucahue Co al interior de la comunidad indígena Fermín Manquilef de la comuna de Freire. Ella se adjudicó 10 millones de pesos para poder implementar su centro de eventos y también manifestaba que la CONADI creyó en su proyecto y que la ayudaron mucho en este proceso para poder adjudicar el concurso. Su local está pronto a ser inaugurado con las mejores recetas, comentaba ella, de la gastronomía mapuche. Tenemos parte, por cierto, de lo que ella nos comentaba, de sus reacciones, y son las siguientes.
Me da otro tipo de enfoque, tanto en lo económico y en el tema de que la gente viene y ve algo diferente acá en una comunidad. Dentro de una comunidad mapuche ve que lo que se puede encontrar en Temuco también lo pueden encontrar acá y más con hermosas áreas verdes, bien cuidadas, harta naturaleza, comidas ricas. Bueno, y finalmente contarles que este proyecto consistió en adquirir maquinarias y equipos que son fundamentalmente para la preparación y conservación de los alimentos por un monto de 10 millones de pesos, garantizando la higiene y también la calidad del menú que se va a poner a disposición durante los próximos días cuando oficialmente este local pueda abrir sus puertas. Así que contentos por este proyecto, por este fondo concursable para poder seguir apoyando emprendimientos con la pertenencia local, indígena, en la región de la Araucanía. Bien, llegamos al cierre de Mesa Informativa. Como siempre, gracias por estar con nosotros día a día y por preferirnos para informarse. Linda jornada, se cuida mucho, un abrazo grande y como siempre, estamos en contacto muy pronto para seguir revisando otras informaciones.